La policía llegó rápidamente a la casa de Amityville, solo para encontrar una escena devastadora. Los Lutz afirmaron que desde el primer día la casa comenzó a mostrar señales de algo extraño. Decidieron pedirle al padre Pecoraro que bendijera su nuevo hogar. Mientras realizaba la bendición, en una de las habitaciones, el padre escuchó una voz oscura y amenazante que le ordenó: «Sal de aquí. Siéntate, coge un café o tu bebida favorita y acompáñame mientras desvelamos los secretos de la casa en Ocean Avenue, que dejó una huella imborrable en la historia». En la madrugada del 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr., de tan solo 23 años, tomó un rifle del calibre 35 y acabó con la vida de sus padres y sus 4 hermanos. Las víctimas fueron Louis y Ronald DeFeo, junto a sus hijos Dawn, de 18 años, Allison, de 13, Mark, de 12 y John Matthew, de tan solo 9 años. Aunque Ronald confesó, su defensa intentó alegar locura, afirmando que estaba guiado por voces malignas que le decían lo que tenía que hacer. Pero, ¿fueron realmente solo voces en su cabeza? Tras su confesión y la brutalidad de los crímenes, comenzó a gestarse la leyenda de que la casa en el 112 de Oceans Avenue estaba maldita, y que la familia DeFeo había sido víctima de fuerzas oscuras que habitaban el lugar. Pero si miramos más de cerca la vida de Ronald DeFeo Jr., la historia toma un giro más realista y humano. DeFeo Jr. creció en un hogar lleno de abusos. Su padre, conocido por su carácter violento, sometía a toda la familia a maltratos constantes, mientras que su madre, en lugar de intervenir, permanecía al margen, sumida en su pasividad. Este ambiente hostil dejó cicatrices profundas en Ronald, que de adulto comenzó a consumir drogas para escapar de la realidad. No era la primera vez que mostraba signos de agresividad. Años antes del trágico incidente, había amenazado a su propio padre con una pistola. Los padres, a pesar de los crecientes problemas de su hijo, creyeron que manteniéndolo en casa y dándole una pequeña asignación semanal, podrían controlar la situación. Ronald tenía un empleo mal pagado y esta ayuda económica era su único soporte. Sin embargo, lejos de ayudar, esta decisión solo prolongó una convivencia tóxica que acabaría de la peor manera inimaginable. Ese día, tras salir del trabajo, Ronald DeFeo Jr. se dirigió a un bar cercano. Desde allí, usó un teléfono público para llamar a su casa, pero nadie respondió. Molesto, expresó su frustración en voz alta, haciendo que varios de los clientes se percataran de la situación. Más tarde, DeFeo regresó al bar, pero esta vez alrededor de las 6:30 de la mañana. Irrumpió gritando desesperado: «¡Tienen que ayudarme! Creo que han disparado a mi madre y a mi padre». La policía llegó rápidamente a la casa de Amityville, solo para encontrar una escena devastadora. Los 6 miembros de la familia DeFeo yacían sin vida en sus camas, cada uno con un disparo de rifle. Todos estaban colocados boca abajo, y lo más inquietante era que no había señales de lucha, ni indicios de que hubieran sido drogados. Además, ningún vecino reportó haber oído disparos durante la noche. En los interrogatorios, DeFeo Jr. ofreció varias versiones contradictorias. Primero aseguró que estaba en el bar en el momento de los crímenes. Luego afirmó que un sicario de la mafia, Louis Falini, había acabado con su familia. Sin embargo, ninguna de estas versiones convenció a la policía. Finalmente, DeFeo confesó haber asesinado a su familia. Su juicio comenzó el 14 de octubre de 1975. Aunque su abogado William Weber intentó alegar demencia, la fiscalía argumentó que pese a ser un drogadicto,
DeFeo era plenamente consciente de sus actos aquella fatídica noche. El veredicto fue claro. Ronald DeFeo fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado y condenado a 6 penas consecutivas de 25 años a cadena perpetua. La famosa casa de Amityville, ubicada originariamente en el número 112 de Ocean Avenue, en el estado de Nueva York, es una construcción de estilo colonial de 3 pisos, con su fachada oscura, hoy en día pintada de blanco y cubierta de tejas oscuras. El terreno donde se sitúa es rectangular y cuenta con un jardín que rodea la propiedad, una piscina privada y un embarcadero que da al canal trasero. Debido a la notoriedad que adquirió la casa tras los asesinatos y la historia de terror que la siguió, la dirección fue modificada para evitar la atención de curiosos y fanáticos, pasando de ser el 112 de Oceans Avenue al número 108. Incluso las icónicas ventanas del ático, que tenían la forma de ojos y parecían observar desde las sombras, fueron reemplazadas por ventanas convencionales, intentando borrar la imagen tétrica que se había creado alrededor de la casa. No fue hasta diciembre de 1975 cuando la casa de Amityville se ganó su infame reputación de estar embrujada. George y Kathy Lutz pensaron que habían hecho el negocio de su vida al adquirir la enorme casa por $80,000, una verdadera ganga para su tamaño y ubicación. Pero lo que no imaginaban era lo que les esperaba entre esas paredes. Apenas 28 días después de mudarse, una serie de incidentes aterradores los obligó a huir despavoridos, abandonando lo que creían sería su hogar. Lo que ocurrió dentro de esa casa en ese breve periodo sigue siendo motivo de debate, alimentando la leyenda de que algo mucho más oscuro habitaba el 112 de Ocean Avenue. George Lutz, con 30 años, era un padre de familia y propietario de una empresa topográfica llamada Williams H. Parry, Inc. Entre los meses de julio y noviembre de 1975, él y su esposa Kathy, también de 30 años, visitaron más de 50 casas a lo largo de la costa sur de Long Island, en busca del hogar perfecto. Querían una casa cerca del mar donde George pudiera instalar su oficina, pero ninguna de las propiedades con precios entre $30,000 y $50,000 cumplían con todos sus requisitos. La búsqueda los llevó a la inmobiliaria Conkin en Massapequa Park, donde la agencia Edith Evans les ofreció mostrarles una casa que, según ella, podría ser lo que estaban buscando. A las 3 de la tarde de ese mismo día, Edith los condujo al número 112 de Ocean Avenue, una casa imponente de 3 pisos. La propiedad era amplia, con un gran jardín, y al final del camino de entrada colgaba un cartel con el nombre que el anterior propietario había dado a la casa, Hyde Hobbs. Una ironía del destino, ya que el dueño original lo había puesto con grandes expectativas sobre su vida, que esperaba construir allí. Pero mientras George admiraba las vistas de la propiedad, notó un detalle inquietante. Los postigos de las casas vecinas estaban cerrados en todas las direcciones que apuntaban hacia el 112 de Ocean Avenue, como si los habitantes quisieran aislarse de lo que ocurría en esa casa. La casa llevaba casi un año en venta. No había sido anunciada en ningún lugar, pero en la inmobiliaria de la señora Evans estaba perfectamente descrita. Zona residencial en Amityville, 6 dormitorios, estilo colonial holandés, amplio salón, magnífico comedor, atrio cerrado, 3 baños, sótano completo, garaje para 2 coches, piscina de agua caliente y una gran caseta para botes. Pedían $80,000. George quedó sorprendido por el bajo precio y pensó que debía haber un error. Sin embargo, tras recorrer la casa, Evans le confesó que era la vivienda donde se había producido la tragedia de los DeFeo. A pesar de esto, tanto George como Kathy no mostraron ninguna señal de preocupación. De hecho, la casa cumplía con todos los requisitos que buscaban y muchos más. A pesar de que superaba su presupuesto, decidieron que esta era la casa de sus sueños.
George comentó: «Después de todo, los fantasmas no matan, las casas tampoco, son las personas los que matan». Los Lutz afirmaron que desde el primer día la casa comenzó a mostrar señales de algo extraño. Decidieron pedirle al padre Pecoraro que bendijera su nuevo hogar. Mientras realizaba la bendición, en una de las habitaciones, el padre escuchó una voz oscura y amenazante que le ordenó: «Sal de aquí». A pesar de lo aterrador de la situación, el padre Pecoraro terminó su bendición, pero rechazó educadamente la invitación de Cathy para quedarse a comer. Se fue de la casa con una sensación inquietante. Después de la visita del sacerdote, los Lutz continuaron con las labores propias de una mudanza: desempacar, organizar y mover los muebles. Terminada la jornada, acostaron a los niños y se quedaron en la sala. George, que sentía un frío inexplicable en la casa, a pesar de que el termostato marcaba más de 20 grados, no paraba de echar leños al fuego para calentar el ambiente. Finalmente, alrededor de las 11 de la noche, se retiraron a dormir. No mucho tiempo después de acostarse, George se despertó sobresaltado por un fuerte golpe en la puerta principal. Se levantó de inmediato y al abrir no vio a nadie. Solo escuchaba los ladridos de su perro, Harry, en el jardín. Al acercarse, notó que la caseta de los botes tenía las puertas abiertas, aunque él recordaba haberlas cerrado antes de acostarse. Atribuyó la situación a su cansancio y volvió a la cama. Eran las 3:15 de la madrugada, una hora en la que inexplicablemente George comenzaría a despertarse todas las noches. Al día siguiente, George despertó con un frío intenso y decidió revisar todas las puertas y ventanas para asegurarse de que estuvieran bien cerradas. Al entrar en el cuarto de costura, se encontró con una escena desconcertante. Cientos de moscas cubrían las ventanas, algo inusual para pleno invierno. George, sorprendido, tomó un periódico enroscado y mató a las moscas que pudo antes de echar las restantes por la ventana. Esa misma noche, el descanso de los Lutz fue interrumpido por un estruendoso ruido. Aunque George había revisado todas las puertas y ventanas antes de acostarse, descubrió que la del cuarto de costura estaba abierta y se movía de un lado a otro con un sonido ensordecedor. La puerta principal también estaba abierta, pero al intentar cerrarla, se dio cuenta de que había sido arrancada de sus bisagras. La cerradura parecía estar forzada, solo desde el interior. Resultaba extraño que él fuera el único que se había despertado, ya que el ruido debió ser bastante fuerte. George arregló la puerta de la entrada y se volvió a la cama. Eran las 3:15 de la madrugada. Al día siguiente, llamó a un cerrajero para reparar la puerta. El resto del día transcurrió como siempre, entre limpiar y organizar las cosas de la mudanza. Aún quedaba mucho por hacer. Apareció una figura espeluznante que más tarde los demonólogos identificarían como una manifestación demoníaca. La primera aparición ocurrió en la chimenea del salón, donde el rostro de la entidad se imprimió en fuego sobre la pared de ladrillos. La segunda manifestación tuvo lugar en el cuarto de los niños. En medio de la noche, los pequeños comenzaron a gritar que había un monstruo bajo sus camas. George, alarmado, salió de su habitación para investigar y vio una enorme figura blanca con capucha y un rostro terrorífico descendiendo por la escalera. Entre las perturbadoras manifestaciones en el 112 de Ocean Avenue, uno de los encuentros más inquietantes fue con una entidad conocida como Jody. Una noche, mientras George estaba en la sala echando más leña al fuego, tratando de calentarse,
Kathy decidió subir al piso de arriba para revisar a los niños. Al pasar por el cuarto de costura, vio a Missy, su hija menor, saliendo de la habitación. La pequeña parecía ir a su dormitorio, canturreando suavemente. Cuando Kathy entró en la habitación de Missy, encontró a la niña sentada en la cama mirando por la ventana. Missy estaba hablando con alguien invisible, comentando entusiasmada: ¿No es hermosa la nieve, Jody? Kathy, sorprendida, le preguntó a su hija con quién hablaba, y Missy le respondió que estaba conversando con Jody, un cerdito amigo que solo ella podía ver. Aunque Kathy intentó no alarmarse, le dijo a Missy que era hora de dormir y luego ella misma se fue a acostar con George y los otros niños. Según los demonólogos que investigaron el caso, Jody era un ser demoníaco que se presentó en la forma de un cerdo. Este ser parecía tener una conexión especial con la casa, ya que en tiempos pasados se habían realizado sacrificios de animales allí. Como era habitual, George se despertó a las 3:15 de la madrugada y miró por la ventana. Para su sorpresa, las puertas de la caseta de los botes estaban abiertas de nuevo, a pesar de que las había cerrado antes de ir a la cama. Bajó a cerrarlas, pero al regresar, vio a Missy en la ventana, con una gran figura de cerdo detrás de ella. Alarmado, subió rápidamente a la habitación de su hija, solo para encontrarla durmiendo plácidamente y sin rastro del cerdo. Otro incidente que ocurrió en la sala de estar mientras los niños dormían: George y Kathy estaban sentados junto al fuego, conversando sobre los sucesos extraños que habían estado viviendo en la casa. Kathy, visiblemente angustiada, se levantó para abrazar a George en busca de consuelo. De repente, Kathy lanzó un grito aterrorizado y se cubrió el rostro con las manos. George se volvió alarmado para ver qué sucedía y notó algo que heló su sangre. Unos ojos rojos brillaban a través de la ventana, observándolos fijamente. Sin pensarlo dos veces, George salió al exterior para investigar. Allí en el jardín encontró unas huellas que dejaban claro que eran las de un cerdo enorme, de al menos 100 kilos. La presencia de esas marcas, junto con la inquietante visión de los ojos rojos, intensificó el terror que ya comenzaba a consumirlos. Missy estaba en su habitación, cantando y hablando animadamente, cuando Kathy entró y notó que la pequeña mecedora de Missy se movía sola. Aunque el movimiento de la silla le produjo un gran susto, Kathy intentó mantener la calma delante de su hija. De repente, le preguntó con quién estaba hablando, y Missy le respondió que estaba conversando con Jody. La niña le contó a su madre que Jody le había revelado que antes vivía un niño en esa habitación, pero que se había puesto muy enfermo y había muerto. Además, Jody le había dicho que no le agradaba a Kathy y que no quería que ella se acercara a él, y que Missy se quedaría en la casa para siempre, jugando con el niño que había fallecido. Kathy sintió un profundo horror al escuchar las revelaciones de Missy sobre Jody. Preguntó a su hija dónde había ido Jody, y Missy señaló hacia la ventana. Al mirar, Kathy vio un enorme cerdo emitiendo un gemido espeluznante. Horrorizada, Kathy comenzó a gritar, lo que alertó a George, quien subió rápidamente. George también vio al cerdo, y en un ataque de desesperación tomó una silla del cuarto de Missy y la arrojó por la ventana. Jody, el cerdo, empezó a gritar y se alejó corriendo por la nieve. Missy, muy afectada por el incidente, hizo un dibujo de Jody corriendo en la nieve. Posteriormente, William Weber, el abogado de Ronald DeFeo,
reveló en una entrevista en el canal Discovery que había compartido con los Lutz algunas historias que podrían haber inspirado las famosas apariciones paranormales. Weber mencionó que los vecinos de la casa tenían un gato que solía saltar a la ventana del segundo piso y que sus ojos eran brillantes. Durante la noche podrían haber sido malinterpretados por los Lutz como fenómenos sobrenaturales. Además, Kathy y George hicieron un descubrimiento inquietante en el sótano de la casa. Mientras organizaban alimentos en la alacena que usaban como despensa, notaron que uno de los tablones de madera se había desprendido ligeramente. Movidos por la curiosidad, empujaron el tablón y lo derribaron, revelando un pequeño cuarto oscuro detrás de la alacena. La habitación, de aproximadamente 1,20 por 1,50, estaba pintada completamente de rojo, incluyendo el suelo y el techo. En el interior encontraron un pozo mal sellado que emitía un olor desagradable y fétido. Alarmado, George consultó los planos de la casa, pero ni la habitación ni el pozo aparecían en ellos. Más tarde, George descubrió que Ronald DeFeo había utilizado esta habitación secreta para sacrificar cerdos y otros animales. Además, un documental de Discovery reveló a través del testimonio de uno de los amigos cercanos de la infancia de la familia DeFeo que la habitación roja había sido pintada por los hijos de Ronald DeFeo y Louis DeFeo para convertirla en un cuarto de juegos. Durante su estancia en la casa, Kathy experimentó una serie de fenómenos perturbadores que dejaron una marca psicológica profunda. Otro de los incidentes fue la levitación. Durante 3 noches no consecutivas, George despertó y vio a Kathy flotando unos 2 palmos por encima de la cama. En la primera de esas noches, el rostro de Kathy parecía haber envejecido drásticamente, mostrando arrugas profundas y un cabello completamente blanco. Al despertarse, Kathy corrió al baño y al mirarse en el espejo, quedó desesperada al ver su reflejo alterado. Tanto ella como George estaban horrorizados, pero afortunadamente las arrugas y el cabello blanco desaparecieron al día siguiente, regresando Kathy a su apariencia normal. En la segunda noche de la levitación, Kathy despertó con quemaduras extrañas que se extendían desde debajo del pecho hasta el pubis. Estas marcas eran de color rojo intenso y parecían arder al tacto, como si hubieran sido causadas por fuego. A pesar de la gravedad de las quemaduras, Kathy y George decidieron no llamar al médico, debido al temor y al desconcierto que les provocaba la situación. Además, Kathy sufrió de pesadillas recurrentes. Durante varias noches soñaba que toda su familia era asesinada con un rifle a medianoche. Otro sueño recurrente le mostraba a una mujer teniendo relaciones sexuales con un amante en la misma cama en la que Kathy dormía. Más tarde, Kathy descubrió que la mujer en sus sueños era Lois DeFeo, la esposa fallecida de Ronald DeFeo, quien en realidad había tenido un amante secreto. Los sueños perturbadores continuaron hasta que la familia abandonó la casa. Estos fenómenos y sueños contribuyeron a una atmósfera de terror constante en la casa, intensificando la angustia que ya sentía Kathy y George. Durante sus largas estancias en la cocina, Kathy experimentó 2 incidentes que aumentaron su temor y ansiedad en la casa. En una ocasión, mientras disfrutaba de una taza de café, Kathy comenzó a percibir un olor a perfume barato y dulzón. Luego sintió una presencia que se apoyaba suavemente en uno de sus hombros y después la abrazaba por la cintura. Aunque el contacto parecía tranquilizador, Kathy se asustó al darse cuenta de que no había nadie físicamente presente. Otro día, mientras lavaba los platos, el mismo olor a perfume llenaba el aire. Kathy sintió como 2 presencias diferentes la tocaban. Esta vez el contacto fue brusco y enérgico,
no tan cuidadoso como la vez anterior. La sensación de ser tocada de manera tan violenta le provocó un gran miedo. Debido a estos escalofriantes encuentros, Kathy dejó de pasar tiempo en la cocina, temerosa de que estos contactos pudieran resultar en un daño físico, similar al de las quemaduras que había sufrido durante las levitaciones. Además, Kathy también notó que objetos se movían del lugar o simplemente desaparecían, lo que aumentaba su sensación de inseguridad y malestar en la casa. Durante una visita a la casa de los Lutz, Jimmy, el hermano mayor de Kathy, y su esposa Carrie llevaron consigo un sobre con $1,500 para su viaje de luna de miel. Jimmy le pidió a George que guardara el sobre en la cocina hasta el día de su partida. Sin embargo, cuando volvieron a la cocina, el sobre había desaparecido sin dejar rastro. Buscaron por toda la casa, preguntaron a los niños y revisaron debajo de las alfombras, pero el dinero nunca volvió a aparecer, ni siquiera después de su luna de miel. Tras su viaje, Jimmy y Carrie pasaron una noche en la casa de los Lutz. Ellos durmieron en la cama de Missy, mientras que la pequeña se acomodó en una litera plegable en otra habitación. Durante la noche, Carrie se despertó sobresaltada, gritando. George y Kathy acudieron rápidamente a la habitación y encontraron a Jimmy abrazando a Carrie, quien estaba visiblemente aterrorizada. Carrie explicó que se había despertado porque un niño invisible, que estaba sentado en una silla frente a ella, le había estado tocando los pies y le había pedido ayuda, diciendo que estaba muy enfermo. Jimmy trató de calmar a su esposa, sugiriendo que había sido solo una pesadilla. Sin embargo, al tocar la silla donde Carrie dijo que el niño había estado sentado, George notó que el sitio aún estaba caliente. Carrie quedó tan abrumada y perturbada por la experiencia que decidió nunca más regresar al 112 de Ocean Avenue. George, desconcertado por los extraños sucesos en su hogar, decidió recurrir a la ayuda de Francine, una medium que conocía a través de un amigo. Francine, quien había nacido con un velo veneciano, lo que según se dice le otorgaba sus habilidades sobrenaturales, acudió a visitar la casa para investigar. Al llegar, Francine comenzó a hablar con George y pronto abordó el tema espiritual. Durante su exploración, pidió a George que acercara su mano a un lugar específico en la cocina. Al hacerlo, George notó una corriente de aire frío. Francine entró en la cocina y comentó sobre el olor extraño a perfume barato, algo que casi no había mencionado previamente. Francine explicó que en la cocina sentía la presencia de un anciano y una anciana, que podrían haber sido antiguos propietarios de la casa o espíritus que decidieron quedarse allí después de su muerte. Luego se dirigió al sótano, donde percibió una sensación inquietante y comentó que el lugar parecía haber sido utilizado para entierros, insinuando que podría haber habido asesinatos en ese lugar. Al llegar al primer piso, Francine se mostró reacia a entrar en el cuarto de costura y en la habitación de Missy, describiendo ambos lugares como cargados de energía negativa y mencionando corrientes de aire frío. También expresó inquietud por el cuarto de juegos de los niños, diciendo que había una fuerte presencia de energía negativa allí. Después de su breve recorrido por la casa, Francine decidió irse. En la puerta de entrada le dijo al amigo de George, Eric, que no quería volver a entrar en la casa nunca más, debido a las malas energías que había percibido. Durante su estancia en la casa, Kathy se encontró con varios fenómenos inquietantes relacionados con la limpieza y el mantenimiento de la vivienda. Un incidente particularmente perturbador ocurrió cuando ella regresó de hacer las compras navideñas. Al entrar en el baño, descubrió que la porcelana de los váteres se había vuelto de un color negro profundo y desprendían un olor nauseabundo. A pesar de que ninguno de los niños había usado el váter en ese momento.
Kathy intentó sin éxito limpiar el estropicio, que parecía imposible de remover con los productos de limpieza disponibles. A medida que pasaron los días, otro fenómeno extraño comenzó a manifestarse en la casa. Una sustancia gelatinosa de color amarillento tirando a verde empezó a aparecer sin un origen aparente. Esta sustancia surgía de las paredes, de las cerraduras de las puertas y de cualquier lugar de la casa, pero al otro lado de cada puerta no había nada visible. A pesar de los esfuerzos de George, Kathy y los niños por limpiar el material viscoso siempre reaparecía. Posteriormente, las pruebas realizadas por parapsicólogos revelaron que la sustancia era ectoplasma, una sustancia a menudo asociada con fenómenos paranormales. En el 112 de Oceans Avenue, varios incidentes indicaron la presencia de fenómenos de poltergeist, especialmente asociados con puertas y ventanas que se abrían y cerraban solas. Mientras Chris y su hermano Danny jugaban en su habitación, una ventana se cerró repentinamente sobre los dedos de Chris, causándole un gran dolor. Chris gritó fuertemente y Josh acudió rápidamente a la habitación para liberar al niño. Aunque los dedos de Chris estaban completamente planos, sorprendentemente no había fracturas. Durante 2 noches consecutivas, Josh experimentó disturbios a las 3:15 de la madrugada. Durante estas noches, escuchó ruidos fuertes que recordaban a bombos, trombones y platillos, provenientes del piso de abajo, como si se estuviera llevando a cabo un desfile militar. Cuando George bajó a la sala de estar, encontró todos los muebles apartados hacia los lados, como si alguien hubiera preparado el espacio para un desfile. En otra ocasión, George también se encontró con un suceso extraño relacionado con un león de porcelana que se movía solo en la sala de estar. Un día, el león cayó al suelo y George tropezó con él. Al levantarse, descubrió marcas en su tobillo que parecían haber sido causadas por colmillos, como si hubiera sido mordido por una criatura invisible. Estos incidentes contribuyeron a la creciente sensación de terror y malestar en la casa. El padre Pecoraro, el sacerdote, con formación en psicología y derecho, desempeñó un papel crucial en los eventos relacionados con el 112 de Oceans Avenue. A pesar de su experiencia en estas áreas, las experiencias que vivió con conexiones con la casa le afectaron profundamente. Aunque los Lutz no se dieron cuenta hasta después de abandonar la casa, el padre Pecoraro sufrió múltiples problemas físicos que parecían estar vinculados en su intento de ayudar. Las ampollas que aparecieron en las palmas de sus manos, similares a estigmas, surgieron después de intentar contactar por teléfono a los Lutz. También sufrió de una neumonía severa y enfrentó pequeños accidentes con su vehículo cada vez que trataba de acercarse a la casa. Además, su apartamento fue atacado por un olor nauseabundo a excrementos, lo que él interpretó como una señal de presencia demoníaca. A pesar de su conocimiento en demonología, el padre Pecoraro decidió distanciarse completamente de los Lutz y de la casa de Amityville. El horror vuelve a Amityville, escrito por Jay Hanson, es un relato escalofriante sobre los 28 días de terror que vivió la familia Lutz en el infame 112 de Ocean Avenue. El libro está dividido en 25 capítulos y ofrece una visión detallada de los fenómenos paranormales que afligieron a George y a Catherine Lutz durante su breve pero traumática estancia en la casa. Hanson basó su libro en la colaboración directa con los Lutz, quienes recordaron y documentaron meticulosamente su experiencia día a día, utilizando grabaciones en cintas magnetofónicas y los recuerdos de la familia. Hanson logró construir un diario detallado de los eventos que describían las manifestaciones sobrenaturales, los encuentros perturbadores y las experiencias aterradoras que llevaron a los Lutz a abandonar su casa.
la obra se ha convertido en una pieza fundamental del género de terror y en un testimonio inquietante de uno de los casos más controvertidos de fenómenos paranormales en la historia reciente. En 1976, la famosa pareja de investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren, decidieron adentrarse en uno de los casos más inquietantes de su carrera, la casa de Amityville. Esta investigación, que más tarde inspiraría la popular saga de películas The Conjuring, los llevó a descubrir horrores que hasta entonces solo habitaban en las peores pesadillas. Acompañados por un equipo de televisión local, los Warren cruzaron el umbral de aquel lugar maldito. Para Lorraine Warren, Amityville no fue un caso más. Según la periodista Laura Didio, quien cubría el caso en aquellos años y tuvo la oportunidad de entrar en la casa junto a los Warren, Lorraine mostró un miedo pocas veces visto. Sin conocer los detalles del espantoso crimen ocurrido dentro de esas paredes, Lorraine sintió una opresión sofocante al entrar en la habitación donde Ronald DeFeo, el responsable de la masacre, había dormido. Según Didio, Lorraine se detuvo en seco en el marco de la puerta, incapaz de dar un paso más. «Hay una gran maldad aquí. No puedo entrar», murmuró, estremecida. Años después, Lorraine confirmaría lo que había sentido aquel día, descubriendo la casa de Amityville como lo más cerca del infierno que quería estar. Y así, con estas palabras, selló para siempre la leyenda de uno de los casos más terroríficos de su carrera. Kathy Lutz falleció el 17 de agosto de 2004 y George Lutz murió el 8 de mayo de 2006 en Las Vegas a causa de un paro cardíaco a la edad de 65 años. Ronald DeFeo, el asesino de la familia DeFeo, murió en prisión el 12 de marzo de 2021, mientras cumplía su condena en el Centro Correccional Sullivan, una prisión de máxima seguridad en el estado de Nueva York. Las razones de su hospitalización y muerte no fueron reveladas públicamente debido a las leyes de privacidad sanitaria. La oficina forense del condado de Albany indicó que no divulgaría información sobre la causa de su muerte, excepto a los familiares. ¿Qué horrores se ocultan tras la oscuridad de esa noche? ¿Estamos preparados para enfrentar toda la verdad? Las respuestas podrían estar más cerca de lo que imaginas. Deja tu comentario con tus pensamientos y teorías sobre este caso y asegúrate de suscribirte para no perderte los próximos misterios que exploraremos. No olvidéis respirar profundamente y no cometer crímenes. Hasta pronto, misteriosos.